pues deme un momento para mejorar mi micrófono, porque creo que lo puedo hacer mucho mejor. ¿Sí se me escucha? Ahora sí, de nuevo. Sí, se escucha todo bien. Ok, listo. Entonces vamos a empezar aquí con esta parte de estadística que, bueno, pues eh, veo que veo que no hay, hoy día no hay, no sé si se va a ir uniendo la gente de poco a poco, pero bueno, hasta eso vamos a iniciar porque me han contado que vamos a hacer un pequeño repaso para una evaluación, si no me equivoco. Así que bueno, pues vamos a hacer, a seguir en donde nos quedamos. Y espero ver hoy día todo lo que terminar con prueba de hipótesis y también lo que me sobre de tiempo voy a aprovecharlo para explicar ajuste de bondad. Y si no alcanzo, bueno, pues tal vez haya otra sesión, espero yo, para poder a practicar un poquito, ¿ok? Así que bueno, vamos a iniciar esta clase refrescando la mente. Siempre yo lo suelo hacer como que si fuera ejercicio. Vamos a estar de poquito a poquito. Y bueno, pues vamos a recordar un poquito qué era la prueba de hipótesis. Bueno, la prueba de hipótesis, recordemos que era un test, ¿ya? Es como una evaluación, ¿ok? En donde yo voy a plantear una hipótesis inicial que se llama hipótesis nula, que aquí se representa como un H sub cero. Recordamos. Y la hipótesis es, bueno, pues hay que conocer si es que se va a rechazar o se va a tomar. O sea, si se va a tomar como verdadero o no. En este caso, vamos a recordar que la hipótesis suele ser, en este caso, de poblaciones y de muestras, ¿ok? Por lo tanto, la hipótesis, bueno, pues una hipótesis es una declaración que yo hago al inicio. Por ejemplo, en este caso, se aplica una hipótesis para medias, que aquí tenemos. Esto sería para medias. ¿Por qué? Porque aquí si nos damos cuenta, estamos diciendo que la primera hipótesis nula es que la media o el promedio de algo, si se dan cuenta, es igual a un valor, que en este caso es mu sub cero, ¿ya? Esa es nuestra hipótesis nula. Y para probar que esa hipótesis no es cierta, tenemos tres posibles alternativas. Tenemos la hipótesis alternativa, en la cual decimos que esta media no, es diferente de este valor, o sea, es distinto. Tenemos que esa media es mayor que ese valor y que esa media es menor o igual a ese valor. ¿Ok? Y bueno, pues ya esto se conoce como, bueno, este es bilateral, o sea, este es este es a la derecha y este es a la izquierda. Bien, hasta ahí todo claro. Ya, esperen un ratito, un momento, chicos. Ya, entonces, vamos a eso recordando. Y bueno, en estos cálculos vamos a utilizar el estadístico de prueba. Normalmente en hipótesis se suma unos ciertos supuestos. ¿Cuáles los supuestos? Que las variables como tal son independientes, o bueno, mejor, algunos lo conocen como independientes e idénticamente distribuidas. O sea, siguen la misma distribución y son independientes, o sea, no dependen de la otra, ¿ya? Son variables conjuntas de variables independientes en las muestras, lo que vamos a tener, ¿ya? En este caso, solo he puesto, bueno, pues para recordar, el estadístico de pruebas es un valor z, que lo vamos a llamar también z observado. Ese valor z, que es el z observado, ¿ya? Vamos a calcularlo, bueno, pues con esta expresión que tenemos aquí, lo calculamos dependiendo, en este caso se va a aplicar cuando el sigma, o sea, la desviación estándar poblacional es conocida y cuando n es lo suficientemente grande. O sea, recordemos que cuando los n son suficientemente grandes, entonces esos n siguen una distribución normal, ¿ya? Que generalmente se hace cuando n es mayor a 30.
aunque ya vamos a ver ciertos casos en donde se tendría que hacer otras consideraciones, ¿ok? Así que bueno, en este caso el estadístico de prueba se dan cuenta es como una estandarización de una variable, o sea, tenemos x barrita menos el mu sub 0, que es el valor que yo estoy diciendo que es la hipótesis, o sea, en la hipótesis nula, y sobre sigma partido de raíz de n. Y esto sigue una distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque la media es cero y la desviación estándar es uno. Y bueno, pues generalmente yo suelo probar si la hipótesis es nula o no, o sea, si se rechaza la hipótesis nula o si no se rechaza, es con el valor de P. Recordemos que el valor de P es igual a que yo calcule la probabilidad de cuando es mayor que Z observado. En este caso, por eso, pues tenemos que calcular Z para poder encontrar estas probabilidades. Porque yo encuentro estas probabilidades y bueno, pues va a depender del caso. Si yo estoy probando, por ejemplo, que la media es distinta, o que la media es mayor, o que la media es menor. Todo va a depender del caso. Y dependiendo de la cual yo esté analizando el problema, yo voy a analizar, bueno, pues a hacer el valor de P. ¿Ya? Voy a calcular ese valor de P. Y si ese valor de P tiene que ser, recordemos qué tendría que ser ese valor de P para yo rechazar la hipótesis nula. Yo lo llamo yo valor de P. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué tenía que ser ese valor de P para yo rechazar la hipótesis nula? Pueden usar el chat, chicos, para poder, poder como comunicarse. Bueno, ya que nadie lo dice. El valor de P, recordemos que todo va a depender de un alfa, diferente o menor o mayor. Para todo, como para todos los casos. Esto aplica para todos los casos. En todos lo vamos a calcular el valor de P. Pero, ¿qué tiene que ser ese valor de P para yo, por ejemplo, si quiero, si como yo sé que el valor de P me indica que yo rechazo la hipótesis nula? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Ya. Bueno, si nadie lo recuerda, lo voy a decir. Para yo rechazar siempre la hipótesis nula, el valor de P tiene que ser menor o igual a alfa, ¿ya? Alfa viene determinado por el problema y si no viene determinado por el problema, a decir, ¿qué era alfa? Era el nivel de significancia. Como era el nivel de significancia, esto es el nivel de significancia, ¿ya? Este es el nivel de significancia. Generalmente se lo da en el problema, pero en el caso de que no se lo da, que a veces es posible, se asume que alfa suele tomar un valor de 0,05, ¿ya? En caso de que no me lo den, ¿ya? Esto tiene una explicación teórica, que es acerca, bueno, pues aquellos viene de un libro que no recuerdo el autor, la verdad es que soy muy malo con los nombres, pero en él se menciona que alfa, en caso de que no se mencione, se suele poner el 0,05. ¿Por qué? Porque esto me garantiza que, bueno, pues el complemento de alfa sería el 95%, ¿verdad? De los datos, por así decirlo. Es decir, que tengo yo un nivel de confianza del 95%, que generalmente se estima que es un nivel de confianza bueno. O sea, estoy básicamente cubriendo esa, todo esos datos, ¿ya? Ahora, esto en el caso de que sigma sea desconocido, que es una desviación poblacional. En el caso de que no lo sea, el análisis es muy similar, ¿ya? Pero para n es grande. Recordemos que sigue siendo grande, pero en este caso sigma es desconocido. En ese caso, el análisis es similar. La hipótesis nula, la hipótesis alternativa para cada uno de los casos. Puede ser bilateral, que en este caso es diferente, derecha mayor que y izquierda menor que. El estadístico de prueba es también muy similar, sin embargo, en este caso sí se darán cuenta que en la expresión ya no usamos el sigma, sino que usamos el S, que recordamos que el S es una desviación muestral, ¿ya? Y muy similar para calcular el valor de P, así como el otro caso, ¿ok? PZ mayor o igual que Z observado. O sea, el Z observado es el estadístico de prueba que lo vamos a calcular y entonces vamos a tener que necesariamente
contraste estadístico de prueba para yo poder calcular el valor de P. Como es normal, así que voy a tener, y es normal estándar, yo puedo buscar en qué cosa. Puedo tener que utilizar la tabla de la distribución normal estándar para yo encontrar esa probabilidad. Una vez que yo la encuentre, comparo si esa probabilidad, recordemos que la probabilidad es menor que alfa, y si es menor que alfa, entonces yo puedo decir, aquí me olvidé de decirles, si es menor que alfa, rechazamos H sub 0, o sea, la hipótesis no. Si esto se cumple, rechazamos la hipótesis nula. Si en el caso de que no se cumple, es decir, me sale un valor mayor que alfa, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Es decir, no hay evidencia para que yo pueda decir que esa hipótesis no es cierta. ¿Ya? Pero si es menor que alfa, si ese valor de P es menor que alfa, bueno, pues tengo evidencia para decir que no. ¿Ya? Y finalmente tenemos otro caso. Ojo que todos estos casos lo estoy haciendo con que este es un análisis de hipótesis, de prueba de hipótesis, pero de medias y generalmente se lo hacen en una muestra determinada, es decir, yo tengo una sola muestra, ¿ya? Tenemos una muestra, ¿ya? Entonces, finalmente aquí, en el caso de que, bueno, pues, si el sigma es desconocido, es decir, tengo una desviación poblacional desconocida, tengo poblaciones normales, pero si n es pequeño, efectivamente se asume, bueno, se asume que lo que pasa es que la distribución, que al ser tan pequeña, no siempre se tiene que, bueno, pues decir que es normal. El análisis es muy similar. Hipótesis nula. Tenemos la hipótesis alternativa para cada uno de los casos, bilateral, derecha, izquierda. Y tenemos ahora un estadístico de prueba, pero este estadístico de prueba ya no sigue una distribución normal. En este caso sigue una distribución t-student. ¿Por qué? Porque el n en este caso es chiquito, es pequeño. ¿Ya? Como el n es pequeño, el estadístico de prueba ya no va a ser n, z, sino t. Entonces tengo que conocer t. Lo hago obviamente usando los mismos datos del problema y usando el mu sub 0, que es el valor que supuestamente es la hipótesis nula, ¿ya? Usamos la desviación por muestral y bueno, tenemos que conocer la muestra n, ¿ok? Y el valor de p se lo calcula como la probabilidad, en este caso, de cuando t menos 1 grados de libertad, recordemos que este 1 grado de libertad es mayor que el t observado. Estos grados de libertad, recordemos que en la tablita de T-Student estamos considerando los grados de libertad y bueno, pues a esto me lo voy a determinar como n-1, ¿ya? T de n-1, ¿ya? Así que necesitaremos conocer cuánto vale n para yo saber cuántos grados de libertad estoy encontrando, ¿ya? Entonces, bueno, pues te he observado aquí en el caso bilateral, derecha e izquierda, para cada uno. Ya lo vamos a ver en otro tipo de ejercicios, así que para que quede más claro. Pero hasta aquí, ¿alguna duda con esta parte de la teoría? ¿Un recuerdo de lo que es la prueba de hipótesis? ¿Alguna duda? ¿No? Si no escucho ni una pregunta, chicos, es porque no hay dudas. Todo bien, dicen por ahí. Qué bien, chévere. Así que, bueno, ya calentamos un poquito. Vamos a complicarlo un poco más. Vamos a complicarlo. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a hacer prueba de hipótesis. Vamos a hacer prueba de hipótesis para dos muestras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre dos muestras? Bueno, pues, y es que yo voy a comparar. Vamos a hacer una cosita. Digamos que tenemos dos muestras. Tenemos la muestra uno. Dale aquí. Tenemos la muestra uno, digamos, muestra uno, y tenemos también la muestra 2, ¿ya? Es decir, vamos a tener dos muestras, muestra uno, muestra 2. Cada una de estas muestras, ¿qué va a tener? Va a tener una media, ¿verdad? Media mu sub uno y mu sub 2, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comparar en este caso dos muestras? También vamos a tener obviamente desviación estándar uno y desviación estándar 2.
Y obviamente, bueno, pues en este caso lo puse ahora. Esto se supone que es una muestra que infiere en algo, en una población. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta estoy usando mu y sigma. Significa que yo estoy diciendo que esto es similar a una población. Que sí, pero como estamos hablando de muestras, ¿verdad? Algunos lo que suelen poner es que, bueno, pues x sub uno y s sub uno. Lo mismo acá, x sub 2 barrita, y s sub 2. ¿Ya? Pero lo que pasa es que estoy infiriendo en una población. ¿Ya? Y como las quiero comparar, bueno, pues quiero ver cómo yo comparo. Generalmente vamos a iniciar con la más sencilla, que son las medias. ¿Ok? Con las medias, yo voy a ver cómo puedo comparar. Es decir, yo tengo dos muestras y en una tengo una media y en la otra tengo la otra. Yo puedo comparar las medias como, sabiendo si es que son iguales, si es que una es mayor que la otra y así sucesivamente. Y para eso tenemos el caso uno en prueba de hipótesis para dos muestras. En la prueba de hipótesis para dos muestras se complica un poquito más en el respecto al cálculo. Sin embargo, el análisis es totalmente el mismo en la prueba de hipótesis. Veámoslo aquí. Tenemos caso uno. En este caso tenemos varianza conocida, es decir, cuando la varianza de las muestras es conocida. ¿Ya? Varianza conocida. Es decir, el problema nos dice la varianza, ¿ya? Pero, ¿por qué dice varianza? Porque, bueno, pues tenemos sigma sub uno y tenemos sigma sub 2, ¿ya? En el caso de que, bueno, pues las varianzas las conocemos, podemos aplicar este primer caso, que sería varianza conocidas y prueba de hipótesis. ¿Cómo yo comparo la prueba de hipótesis? Y esto se denomina prueba de hipótesis para diferencia de medias. Vamos a poner aquí, diferencia de medias. ¿Cómo es la diferencia de medias? Bueno, pues es que, bueno, pues es una diferencia, ya sabemos que es una resta. Y esto se denomina como una variación, por así decirlo, un delta. Por eso se denomina aquí, si se dan cuenta, la hipótesis nula, en este caso, es una resta entre mu sub uno y mu sub 2. Y eso es una variación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si en este caso la variación es un valor determinado, generalmente se hace así, que esa variación es igual a a la diferencia de de estas dos medias. Y bueno, pues la hipótesis alternativa que esa diferencia, que esas dos, la resta de esas dos pruebas, de esas dos medias, sea diferente a esa variación. Tenemos también que la resta de esas medias sea menor a la variación y bueno, pues que la resta de esas dos medias sea mayor que igual a a la variación. Que aquí tenemos bilateral, izquierda, derecha. Generalmente, las comparaciones que haces entre dos muestras es cuando mu sub uno y mu sub 2 son iguales. En ese caso, la variación que se supone que tiene que ser cero. Uy, bueno, déjenme ponerlo un poquito más para acá. Ya. Si yo digo que el primer análisis que yo suelo hacer es que saber si es que son medias iguales. ¿Cómo yo sé si son medias iguales? Bueno, pues en este caso, la variación, o sea, el delta, ay, si me sigue saliendo mal el delta es igual a cero. Por lo tanto, la variación de mu sub uno menos mu sub 2 es igual a cero. Y mira, es lo equivalente de yo decir que medias iguales. ¿Por qué? Porque este mu sub 2 es igual a mu sub uno. ¿Ok? Entonces, eso se denomina varias diferencias iguales. ¿Cuándo? Perdón, medias iguales, cuando esa variación es cero, que generalmente suele hacer ese tipo de análisis. Pero en el caso de que esa variación no lo sea, bueno, pues aquí se darán cuenta, miren, si consideramos que esa variación es cero, uno, bueno, puede decir que esta sería una hipótesis nula, ¿verdad? Esta sería la hipótesis nula, ¿verdad? La hipótesis alternativa, o sea, H sub uno podría ser tres casos. Primero que nada, cuando esa variación es distinta de cero. ¿Qué quiere decir eso? Que mu sub uno es distinto de mu sub 2. ¿Ya? La otra, sabemos que esa variación es cero. Unilateralmente a la izquierda, veamos. Se diría, ese es un casito. El otro caso sería que mu sub uno menos mu sub 2 sea, déjame poner aquí, después se confunde porque esto no es un menos. Voy a poner aquí un puntito y aquí otro puntito. Mu sub uno mu sub 2 tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? Esa diferencia. Perdón, menor, la primer caso. A la izquierda.
menor que cero, ¿ya? En ese caso, en consecuencia, lo que yo tengo es que mi sub 1 es menor que mi sub 2. ¿Ok? Y el tercer caso sería el contrario, sería que mi sub 1 menos mi sub 2 sea mayor o igual que cero, lo cual quiere decir que mi sub 1 tiene que ser mayor que mi sub 2. ¿Ok? Así que bueno, pues si esa variación es cero, ese análisis vamos a tener que aplicar. ¿Ok? El estadístico de prueba se calcula de forma similar, mire, pero aquí se va a complicar un poquito. Como sabemos que tenemos las variancias conocidas, ¿verdad? Podemos encontrar, miren, una población, una media, hago una diferencia de medias muestrales menos una diferencia de medias, eh, una diferencia de medias eh, poblacionales, pero sabemos que esa diferencia de medias tiene que ser igual a un valor delta, o sea, una variación. Así que bueno, pues lo podemos reemplazar por ese delta sub cero, ¿ya? Y si se dan cuenta, en el denominador tenemos raíz de esta expresión y generalmente, como obviamente estamos hablando de muestras diferentes, van a tener cada uno su, por ejemplo, su tamaño, en este caso n, y acá tenemos m, y obviamente van a tener por diferente sus varianzas, ¿ya? Y bueno, pues toda esa expresión se reduce a esto. Como n suele ser aquí generalmente, como sigma es conocido, y n suele ser, y estas muestras suelen ser lo suficientemente grandes, este estadístico de prueba sigue una distribución normal estándar. ¿Ok? Y bueno, pues, cómo yo sé cuándo rechazo o cuándo acepto la hipótesis nula? Aquí vamos a tener otro análisis. Vamos a ver. Hay dos tipos que ya los mencioné en la sesión pasada, pero aquí los vuelvo a mencionar. ¿Cuál es? Que la región crítica o región de rechazo. Esa es la primera forma de saber si es que me quedo con la hipótesis null o me quedo con o no, o la rechazo. ¿Ya? En el caso de que la hipótesis nula sea esta, o sea la bilateral, ¿ya? La región de rechazo viene dado cuando el z observado es mayor al z de alfa medios. Es decir, yo puedo encontrar en el z de alfa medios, ¿ya? Y bueno, pues lo comparo. Si el z observado, es decir, que es el estadístico de prueba, es mayor a ese z, que este lo puedo calcular buscándolo en la tabla, dependiendo del valor de alfa, obviamente, porque sigue una distribución normal estándar. Lo comparo. Y si ese z observado es mayor a que este z alfa medios, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alternativa. Ese es en el primer caso. Segundo caso, cuando es a la izquierda, ¿ya? En ese caso, el z observado tiene que ser menor que el menos z de alfa, ¿ya? Es decir, que yo ese z de alfa también lo busco en la tabla, acá el z observado lo calculo y los comparo, ¿ya? Y veo si rechazo o no la hipótesis nula. Y en la parte de lo que es derecha, bueno, pues lo mismo, pero ahora el z observado tiene que ser mayor que z de alfa. ¿Ok? Si se dan cuenta, en la bilateral es z de alfa medios, pero dependiendo si es la derecha o en la izquierda, en una va a ser menos z y en la otra va a ser z alfa, z sub alfa, ¿ya? Eso tenemos que encontrar, o sea, calcular z observado y tenemos que buscar z de alfa y z también de alfa, ¿ok? Esa es una alternativa para yo rechazar la hipótesis nula. O la otra alternativa, que es como la que ya vimos en la prueba de hipótesis de una sola muestra, valor de P. Como en esta diferencia de muestra, bueno, pues aquí, en este caso, bilateral, el valor de P viene dado por el, el valor de P donde el valor de Z cuando es mayor o igual que el Z observado. Ojo que respetando obviamente los valores absolutos, es decir, si es que me da negativo el Z observado, tengo que sacar valor absoluto, ¿ya? Que sería positivo, o sea, es algo matemáticamente ya conocido. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en la bilateral, tenemos en la parte izquierda y tenemos también la parte derecha. En la parte izquierda, z tiene que ser menor al z observado y el valor de p en la parte derecha va a ser igual al z mayor que el z observado. Es decir que, bueno, pues yo en lo personal, como estudiante, yo solía hacer, primero calculaba el z observado y buscaba, a mí se me hacía más fácil buscar la probabilidad. No sé, eso va a depender de cada ustedes. Si para ustedes va a ser más fácil buscar la probabilidad, ¿por qué? Porque como estamos hablando de una tabla de distribución normal, recordemos que en la tabla de distribución normal se lee de la siguiente manera. Aquí tenemos los valores de z, ¿verdad? Acá tenemos unos decimales de z.
¿ya? Esto es z, y acá tenemos los decimales, y en toda esta tablita que tenemos las probabilidades. Para mí era más sencillo saber cuál era z y ver cómo era z observado. Yo, bueno, pues, ¿cuál es la probabilidad de que z sea mayor a z observado? Como, bueno, pues dependiendo de la tablita, aquí decía que esto abarcaba todo. Ay, perdone, ya. A mí se me hacía mucho más fácil a mí buscar la probabilidad, ¿ya? Porque la otra lo que yo tengo que hacer es buscar z de alfa medios. Tengo que calcular la probabilidad y esa probabilidad buscarla y después encontrar z de alfa medios. ¿Ya? Dependiendo cómo ustedes más se acomoden. ¿Ya? Ustedes son libres a menos que el ejercicio se lo especifique. O sea, hágalo por mediante la región de rechazo o por el valor de P. Pero si no se lo dicen, ustedes tienen las dos alternativas. Tranquilamente pueden hacer región crítica o de rechazo o valor de P. ¿Ya? Y obviamente, como ya hemos calculado el valor de P, porque a mí era más sencillo ponerme a calcular esta de probabilidad y después saber compararlo con alfa. Si el valor de P es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que alfa, no la rechazamos. ¿Ya? Y bueno, pues, ¿cuál es alguna pregunta hasta ahora de esta parte, de esta diferencia de medias, de este primer caso? Preguntas, chicos, ¿todo bien? ¿Cómo sé cuándo me hacer por región crítica o la otra forma? Generalmente eres tú libre, como ya lo menciono, tanto con la región crítica o el valor de P, tú lo puedes hacer como tú quieras, ¿ya? Pues ya te explico. En la región crítica, dependiendo de tu caso, puede ser el caso de donde tengas la hipótesis, por ejemplo, la primera prueba de hipótesis alternativa, que te diría que cuando mu sub 1 menos mu sub 2 tiene que ser distinto de esa variación que nos dice el problema, ¿ya? Si estamos en ese caso, y yo lo voy a hacer mediante la región crítica, el z observado, o sea, primero calculo el z observado, le saco valor absoluto, y eso tiene que ser mayor al z de alfa medios. Ese z de alfa medios lo tengo que buscar, ¿ya? En la tablita, dependiendo del valor de alfa. ¿Ok? Y una vez que lo encuentre en la tablita, bueno, pues los comparo y si esto se cumple, ¿ya? Que el z observado es mayor que z alfa medios, rechazo la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alternativa, ¿ya? Que es exactamente lo mismo a que yo coja ahora la diferencia, la hipótesis alternativa, que es la que yo estoy en el primer caso, calculo el valor de P. Y en este caso de acá, el valor de P, cuando el cálculo Z, el valor absoluto de Z tiene que ser mayor o igual que el Z observado. Es decir, la probabilidad de que Z sea mayor al Z observado, ¿ya? Valor absoluto, es decir, todo lo trabajamos en positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Z observado puede salir negativo. ¿Ya? Pero como es una distribución normal y la distribución normal es simétrica, podemos hacer este artificio matemático, ¿ya? Y bueno, pues acá lo que tú tienes que es buscar la probabilidad y hacer después el análisis de si el valor de P es menor a alfa o si es mayor a alfa. Y dependiendo de eso, rechazas o no rechazas, ¿ya? ¿Cuándo hacerlo? Si el ejercicio te lo dice, hágalo por región crítica, vas a tener que hacerlo por región crítica. Si el ejercicio te dice el valor de P, hágalo por el valor de P. Ambas son iguales, ¿ya? Pero si no te dice nada, usted tranquilamente puede escoger región crítica o valor de P, todo dependiendo de cuál se le haga más sencillo. ¿Ok? ¿Está claro? Listo. Vamos con el otro caso. ¿Por qué? Porque son cuatro. Así que vamos a seguir avanzando y de ahí voy con ejercicios. ¿Ya? Varianzas desconocidas. Bueno, pues ahora ya no se puso un poquito exigente. Cuando tenemos varianzas desconocidas, va a cambiar la cosa un poquito. Recordemos que tenemos condiciones, que las dos poblaciones sean independientes, es decir, que una no influye en la otra. Bueno, la mayoría de ejercicios no van a decir de que no son independientes, porque todo este análisis que estamos haciendo es para muestras independientes, obviamente. Si no, no tendría sentido de que estaremos estudiando aquí. Entonces, poblaciones son independientes, las varianzas poblacionales son desconocidas, es decir, no las conocemos. O sea, bueno, entonces, como no las conocemos, los resultados válidos para que las muestras de tamaño n y m son suficientemente grandes. Es decir, que son muestras generalmente grandes, ¿ok? Considerables, ¿ya? Los estimadores de la varianza, sigma sub 1 y sigma sub 2, y aquí tenemos la varianza muestral, S sub 1 y S sub 2, las varianzas muestrales.
El estadístico de prueba, si se dan cuenta, es similar al anterior, solamente que se diferencia es que, bueno, pues, como son grandes, sigue una distribución normal estándar, aquí lo vemos, la hipótesis nula, pero ahora si se darán cuenta, en donde iban los sigma, ahora vamos a ir los estimadores, bueno, pues, los estimadores de esos sigmas, que serían S, ¿ya? Y se hace el mismo análisis que mencioné anteriormente. Miren, la región crítica del valor de P son determinados como en el caso 1. Es decir, que esto es solamente que lo que va a cambiar es la fórmula, ¿ya? Es decir, si yo me aprendo esta fórmula, tranquilamente yo sé, si conozco las varianzas, ah, bueno, sé que es con sigma. Pero si no la conozco, ah, bueno, sé que es con S, ¿ya? Pero el análisis es el mismo que yo acabé de explicar ahorita. ¿Ya? Ese es el caso 2, o sea, aquí tenemos el caso 2 donde, bueno, pues tenemos varianza desconocida. En ese caso lo que tenemos que no poner la sigma, sino usar las estimadores, o sea, las varianzas muestrales. ¿Ok? Generalmente la dan, o generalmente, ¿qué va a hacer? Vamos a tener que calcularlas. Y esperemos que no, porque recordemos que para calcular una varianza es un poquito tedioso. ¿Ya? Ya, si se recordarán la fórmula de la varianza, o sea, la fórmula de una varianza es igual a la sumatoria de i igual a desde el primer dato hasta n, ¿de qué? De x menos x barrita elevado al cuadrado sobre n menos 1, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hacer una sumatoria aquí de dos binomios que están elevados al cuadrado, dos cosas, la diferencia de dos cosas que están elevadas al cuadrado, y después, bueno, pues, y si digamos que tenemos, si n son suficientemente grandes, es decir, 30 datos, ya, ejemplo, vamos a hacer que hacer esto 30 veces. Y bueno, pues va a depender del ejercicio. Esperemos que no, y espero yo también que no, porque yo cuando era estudiante, o sea, cuando yo veía la materia, no me gustaba que me pusieran a calcular un valor, una varianza muestral. ¿Vale? Eso era lo peor que me podía pasar, literalmente. Ya, listo. ¿Por qué? Porque tienes tiempo en un examen. Pero bueno, ese es el segundo caso. Espero que no haya dudas. Si tienen alguna duda, nomás me interrumpen y me dicen, yo no entendí esto, Roberto, por favor, repítelo. Y vamos al caso 3. Ahora digamos que tenemos varianzas iguales. En el caso anterior, si se darán cuenta, las varianzas, en el caso 1 y el caso 2, las varianzas eran distintas. Pero ¿qué va a pasar en el caso de que en ambas muestras tengamos varianzas iguales? Y en este caso, desconocida. Es decir, que aquí se asume. Bueno, pues ¿cuáles son las condiciones de este caso? Poblaciones independientes, distribuciones aproximadamente normales y varianzas poblacionales son iguales y desconocidas. Cuando son iguales y desconocidas, lo que vamos a tener que calcular es vamos a tener que agregar un pequeño cálculo, ¿ya? Son dos muestras, ¿ya? Dos muestras con cada una su varianza. Tenemos una muestra uno, tenemos una muestra 2. Cada una podemos sacarle un S sub 1, una varianza S muestral, y S sub 2, otra segunda varianza muestral, ¿ya? Y cada uno también tiene una población N, tamaño N, y la otra tiene una población de tamaño M, ¿ya? Es decir, las tamaños de población, eso sí, no son iguales. Solamente se supone aquí que o el sigma o la varianza poblacional del primero es la misma varianza poblacional del segundo. En ese caso, vamos a tener en la muestra, esto va a ser, en el parte va a ser distinto, o sea, las muestrales van a ser distintas, pero lo que podemos sintetizar en una sola varianza poblacional, perdón, una sola varianza muestral para ambas poblaciones. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues primero vamos a hacer un estimador de la varianza. Un estimador de la varianza en este caso va a ser este SP al cuadrado. ¿Ya? Este se llama estimador de la varianza, estimador común, varianza común se refiere, ¿ya? Que es la combinación de las varianzas muestradas. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues aquí se les presenta la expresión, sería n menos 1 por la primera varianza, más m menos 1, la segunda varianza, dividido para n más n menos 2. ¿Ok? No voy a mostrar obviamente de dónde sale esta fórmula, porque bueno, pues aquí no estamos para demostrar, aquí estamos para poder aprender y aprobar. Y el estadístico de prueba, y bueno, pues en este caso, como ya las varianzas son desconocidas, ¿ya? Y se supone que son iguales, ¿ya? En este caso, aquí ya no va a ser una distribución normal. El estadístico de prueba ya no va a ser que siga una distribución normal, sino va a seguir una distribución T-Student. Por eso se calcula en este caso T. Tenemos las medias muestrales,
Esto que en realidad ¿qué es? La variación. Y si se darán cuenta, la dividimos para la raíz de esa varianza en común más uno sobre n más uno sobre m. O sea, es inverso de del tamaño de las muestras. ¿Ya? Y entonces, que bueno, nos da como resultado este estadístico de prueba y sigue este prueba de hipótesis, donde sigue una distribución t-student con grados de libertad n más m menos 2. Es decir, que vamos a tener que buscar en la tablita t-student en estos grados de libertad. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues muy similar a lo que ya hemos visto. ¿Cuál es el análisis que se hace? Bueno, pues el análisis es este. Cuando tengo el primer caso aquí, cojamos el primer caso, solamente similar al anterior, solamente que ahora, si se dan cuenta, en la región crítica de rechazo, bueno, el T observado es el estadístico de prueba que lo vamos a calcular, eso no hay ningún problema, pero en la región crítica ahora tenemos que buscar en la tabla T-student el T más, de a n más m menos 2 grados de libertad y con alfa medio. Es decir, que recordemos que en la, en la en la tabla de T-Student necesitamos los grados de libertad y también estamos en qué alfa estamos trabajando. ¿Ya? Va a depender en qué alfa estemos trabajando y bueno, pues eso lo va a editar el pleno. Similar a los otros, ahora segundo caso va a ser este y el tercer caso va a ser este, derecha e izquierda. Si se darán cuenta, lo único que cambia en este caso es que ahora la t ya no es z, sino es t. ¿Ya? Ya no es una variable z que sigue una distribución normal, sino t. Y bueno, pues como tengo n más m, a ese mismo grado de libertad, pero en este caso ahora siguiendo un alfa y acá el mismo grado de libertad, pero otra siguiendo el otro alfa. ¿Ya? El valor de P va a ser algo también distinto. ¿Cuál es el valor de P? Solamente que, bueno, pues dependiendo de cada caso, lo que va a variar es que, bueno, pues ese valor de P se va a calcular ahora a estos grados de libertad mayor que el T observado. Para mí es más sencillo, como yo les digo, calcular el valor de P. A estos grados de libertad, es decir, n más n menos 2, calculo esos grados de libertad y va a ser mayor a T observado para el primer caso. Para el segundo caso, ese valor de T a esos grados de libertad tiene que ser menor a ese T observado. Ese T observado tiene un valor que es calculado por el estadístico del breve. Y lo mismo pasa acá. Y finalizamos, pues, ¿cómo? Finalizamos calculando el valor de P y haciendo el análisis si es menor o mayor que alfa para saber si rechazamos o eh, rechazamos o no rechazamos. ¿Ok? ¿Listo? Pregunta con respecto a este tercer caso, para ya ir con el último y de ahí sí, a ir con los buenos, que son los ejercicios. Preguntas, chicos. ¿No? ¿Ni una? Bueno, les digo el silencio. Siempre yo lo asumo que todo está claro. ¿Ok? No tengan pena, chicos. Pueden preguntar y pueden interrumpirme, no se preocupen. Yo no me enojo. Ya, ok, listo. Como nadie dice nada, todo bien. Así que bueno, pues vamos con el último caso, que aquí vamos a hacer, aquí se complica un poco más. ¿Y por qué? Porque el cálculo va a ser un poquito más complejo. ¿Cuál es el caso cuarto? Que donde vamos a tener varianzas diferentes y vamos a tener y son desconocidas, o sea, no tenemos esas varianzas. Recordemos que es para dos muestras. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Bueno, pues en este caso se va a calcular de esta manera. Si se darán cuenta que es muy similar a cuando teníamos el caso uno y el caso 2, solamente que en este caso, como son distintas, tenemos que calcular por distintas. Pero lo que se va a complicar aquí es calcular los grados de libertad. ¿Por qué? Porque como sabemos que los grados de libertad de la distribución t-student vienen dados por V. Miren, aquí está. Este estadístico V va a ser una distribución t-student con grados de libertad V. ¿Ya? Pero este V se calcula de esta manera. Que sería V sub 1 más V sub 2, todo esto lo elevo al cuadrado, partido de V sub 1 al cuadrado sobre n menos 1 más V al cuadrado sobre m menos 1. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula V sub 1 y V sub 2? Aquí me lo dan. Tendría que conocer la población, el tamaño de la muestra, que en este caso es n, y la varianza poblacional de esa muestra. Lo mismo para V sub 2. ¿Ya? Pero la región crítica y el valor de P son determinados como en el caso 3, como el que ya mencioné. ¿Por qué? Porque siguen la misma distribución t-student. ¿Ya? Preguntas con esta parte. ¿Ya? Es algo que me tomaría bastante explicar, pero en realidad este,
no tiene mucho revuelo. Si es que entendieron los otros anteriores casos, los demás se les suelen hacer un poquito difícil. Solamente que quiero agregar que ahora los grados de libertad se calcula con este valor de V. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro en los cuatro casos? Son cuatro, ¿verdad? Sí. ¿Todo claro, chicos? En esta parte de las varianzas de prueba de hipótesis A, en este caso es de dos muestras. Sí, dice, bueno, vamos a ver, déjenme buscar un ejemplo para poder explicarlo con, bueno, pues con lo que necesitamos saber para el problema. Denme un momento, chicos, por favor. Ya, aquí inserté mal, ya. Denme un momento, déjenme dejarles compartir un ratito la pantalla, ya les comparto. Ya, ok, listo. Vamos con un ejemplo. Con todo lo que hemos visto, vamos a identificar primero qué caso es y dependiendo del caso vamos a tener que hacer los cálculos. ¿Ok? Y bueno, pues denme un momento para el... Ok. Primero, hay que verificar que se cumplan las condiciones. Leamos el problema. Dice, el tiempo de incubación de un virus 1 sigue una distribución normal de media mu sub 1 y la deviación estándar, bueno, pues aquí está. Incluso me da que es un valor, raíz de 2. ¿Ok? Virus 1, ¿ya? Por otro lado, el tiempo de incubación de un virus 2, o sea, de otro virus totalmente distinto, que también sigue una distribución normal, con una media mu sub 2 y una deviación estándar de, en este caso, de 1. ¿Ya? Este tiempo de incubación de ambos virus se consideran independientes, es decir, que uno no influye en el otro, condición muy necesaria para poder hacer el análisis de prueba de hipótesis. Se afirma que en media el tiempo de incubación del virus 1 es 3 veces después del tiempo de incubación del virus 2. Ojo que aquí es 3 meses después de la incubación del virus 2. ¿Ok? Por lo tanto, se realizó un estudio de control y tiempos de medios de incubación y fueron que, bueno, pues, o sea, ¿qué significa que se realizó un estudio de control? O sea, que se cogió una muestra. Los tiempos medidos, bueno, pues de incubación fueron 4.21 meses para el virus 1 con una muestra de tamaño 20 y 2.02 para una muestra de un virus 2 con una muestra de tamaño 22. ¿Ya? Recientemente, pacientes contaminados del virus fueron evaluados y se sospecha que tal vez el tiempo de incubación del virus 1 no sea 3 meses después del tiempo, del tiempo medio de incubación del virus 2. Considere un nivel de significancia de 0.01. Ejemplo muy claro para saber identificar qué caso vamos a utilizar. Primero, ¿cuál es aquí antes de ponernos a hacer los cálculos? ¿Qué caso es? Bueno, pues primero veamos qué es lo que tenemos. En este caso, obviamente tenemos independencia. Lo primerito. Lo primerito, independencia. Son virus independientes. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que, en este caso, tenemos mu sub 1, o sea, las varianzas son, y mu sub y digo, sigma sub 1 y sigma sub 2 al cuadrado son conocidas. ¿Ya? Son conocidas. Y también me dan tamaños de muestra, ¿verdad? Me dan n y m, o sea, dos tamaños distintos de muestra. Que en este caso, una va a ser de tamaño 20 y la otra va a ser tamaño 22. ¿Ok?
Y bueno, pues analicemos un poquito más. Si se dan cuenta que son conocidas, por eso que me dan, ¿vale? Si se fijarán que tenemos valores de las varianzas, ¿ya? Uno es raíz de 2 y la otra es uno como tal, considerando independientes una de la otra. Ya, ahora sí, analicemos. Dice, se afirma que en media el tiempo de incubación del virus uno es 3 meses después del tiempo de incubación del virus 2. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿alguien puede interpretar esa primera parte? ¿Qué sería esa? Sería mi hipótesis nula. Veamos. Fijámonos que dice aquí el problema. Dice, se afirma que la media del tiempo de incubación del virus uno es 3 meses después del tiempo de la incubación del virus 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre esas dos, tiempo medio, o sea, tiempo en media, por eso dice, se afirma que en media, o sea, pues estamos analizando las medias. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera hipótesis nula, o sea, la hipótesis que inicialmente planteo, ¿qué quiere decir eso? Que el tiempo de incubación del virus uno, el tiempo medio, es decir, la media de mu sub uno menos el tiempo, o sea, la diferencia entre las medias, mu sub uno y mu sub 2, tiene que ser igual a 3 meses. Eso es lo que me está diciendo la hipótesis nula. ¿Ya? ¿Todo es claro hasta ahí? Porque puse que esto tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Porque básicamente es como que yo dijera esto, de forma matemática. Que el tiempo de incubación de mu sub uno es igual a es 3 meses después del tiempo de incubación de 2, o sea que mu sub 2 más 3. Y si el mu sub 2 pasa al otro lado, bueno, pues tengo lo que tengo aquí a la izquierda. Mu sub 1 menos mu sub 2. Ok, entonces listo, ya tengo mi hipótesis nula. ¿Cuál sería mi hipótesis alternativa? Como en este caso no me dice que un tiempo de incubación es mayor de la otra. Aquí encuentro mi hipótesis nula, aquí en estas dos líneas, pero si me voy un poquito más al texto, voy a encontrar mi hipótesis alternativa. ¿Cuál es mi hipótesis alternativa? Si se dan cuenta, leen el último párrafo. Dice, recientemente los pacientes contaminados con el virus fueron evaluados. Se sospecha que tal vez el tiempo de incubación del virus uno no sea 3 meses después que el tiempo de incubación del virus 2. O sea, no sea, es decir, el caso contrario. Es decir, ¿cuál es el caso contrario? Entonces tengo mi hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la diferencia del virus uno menos la diferencia de la media del virus 2 es distinta a los 3 meses que existen entre los dos. O sea, esa variación. En este caso, esa variación es 3. ¿Ya? Y bueno, hasta aquí ya hemos planteado mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Preguntas con respecto a este planteamiento. Hasta aquí, no se me han perdido. ¿Se me han perdido, chicos? Bueno, espero que no, porque no, se está entendiendo. Perfecto. Me gusta escuchar eso. Ya, ahora, como sabemos que es es varianzas conocidas, ¿verdad? Y en este caso, como son varianzas conocidas y sabemos que en el caso, bueno, este sería el primer caso. Como las varianzas son conocidas, y ojo, algo que me olvidé de mencionar, que como sabe, de hecho del primer caso, mire, varianzas son conocidas y siempre que las varianzas sean conocidas, el estadístico de prueba va a seguir la distribución normal estándar. Pero sí, indiferentemente si n y m son suficientemente grandes. ¿Por qué? Porque si ya tengo una muestra, un sigma, que se supone que sigue una distribución normal, yo ya estoy asumiendo que sigue una distribución posiblemente normal. ¿Ya? A pesar de que las muestras sean lo suficientemente, o sea, no son grandes, ¿ya? Porque recordemos que para que sea grande tiene que ser mayor a 30. En este caso no lo son, ¿ya? Pero si se dan cuenta, el caso uno no especifica que las muestras tienen que ser necesariamente grandes. En el caso 2 sí. ¿Por qué? Porque ahí no conoces las varianzas. Si tú no conoces las varianzas, ahí sí tú tienes que comenzar a cuestionar que esas muestras sí son lo suficientemente grandes. Pero acá sí conocemos la varianza. El hecho de conocer la varianza, lo que nos otorga es la probabilidad de que nosotros podamos asumir que ese estadístico de prueba va a seguir una distribución normal. Ojo ahí, ¿ya? Por eso que acá, en este caso, voy a calcular entonces un estadístico de prueba.
Va a calcular entonces un valor de z. Y ese valor de z va a seguir una distribución normal estándar, es decir, 0 y 1. ¿Ya? Una vez que yo calcule ese valor de z, va a seguir esa distribución. ¿Cómo yo calculaba un estadístico de prueba en el primer caso? Bueno, pues recordemos, vamos a calcularlo. Aquí lo tenemos. Ya, sería la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales, que sería la variación, ¿ya? Dividido por la raíz de, bueno, pues la varianza menos sobre n más la varianza 2 sobre m. Entonces, esto quedaría así. Vamos acá. Ay, me pasé, este es el otro problema. Ya, ahora sí. Entonces, el estadístico de prueba va a ser igual a z, la diferencia de las medias muestrales. Ojo, la diferencia de las medias muestrales, si se dan cuenta, las medias muestrales sí me la dan. Digamos, una primera media muestral x0, aquí para el virus 1 me dice que el tamaño, los tiempos medios para el primero sería 4,21, ¿ya? Y con un tamaño de muestra, o sea, un n es igual a 20. Y para la muestra 2, para el virus 2, vamos a llamarle y barrita, que va a ser de 2,0, o sea, 2 meses, 2,02 meses, ¿ya? Con un tamaño de muestra m, que en este caso va a ser 22, ¿ok? Y bueno, pues las varianzas me la están dando. Las varianzas la están dando, así que bueno, pues ahora sí planteo. ¿Cuál sería? Sería la diferencia de x barrita menos y barrita, que sería 4,21 menos 2,02, ¿ya? Menos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Mi u sub 1 menos mi u sub 2, pero se supone que ¿cuándo tiene que ser eso? Tiene que ser menor, perdón, tiene que ser menos 3, ¿verdad? Hasta ahí, todo claro. Bueno, pues, y entonces lo que tengo que hacer es que, bueno, pues esto se divide lo voy a dividir para, bueno, pues las varianzas al cuadrado, o bueno, las varianzas como tal, ¿ya? O sea, las varianzas, que en este caso, bueno, pues tenemos ay, perdón, me moví. No es ese, es de sigma, ¿ya? A ver, ¿cuánto es sigma sub 1? Sería raíz, ajo, estas son desviaciones, no son varianzas. ¿Ya? Porque tengo que elevarlas al cuadrado. Como me piden elevarlo al cuadrado, entonces aquí tendríamos 2 sobre n. ¿Cuánto vale n? 20. Más, acá, bueno, teníamos 1. Como tenemos 1, elevado al cuadrado es 1 sobre m, que sería 22. Y ya, sería 1 sobre 22. Y a todo esto le saco raíz. Y con esto ya calculo el estadístico de prueba. ¿Cuánto me sale este estadístico de prueba? Ojo, esperen un ratito que se me va a apagar la computadora. Y bueno, pues hasta eso me gustaría que le calculen. ¿Cuánto le salen si es que están con la calculadora? Si no, ya lo hago yo. Pero si es que alguien está listo, está pilas ahí, puede hacerlo. ¿Cuánto sale ese estadístico de prueba? Ay, se me va a apagar la computadora, disculpen chicos. Y nos quedamos sin clase. ¿Cuándo sale, chicos? Ya. Ay, ok. ¿Cuándo sale este estadístico de prueba? Si no me equivoco, sale. A ver, lo voy a hacer yo. Esto me sale negativo. Me sale -2,12. ¿Sí? Me salió -2,12. Sí, a mí también me salió -2,12. ¿Ya? Ya tenemos el Z observado, es decir, el Z de estadístico prueba. Bueno, yo le suelo poner aquí Z observado. ¿Ya? Ok. Ahora sí, una vez que ya tenemos, y ojo, miren el nivel de significancia, en este caso me lo especifican, así que me dicen que necesariamente tengo que usar el 0,01. Si se dan cuenta, en este ejercicio ya usé todo, o sea, ya básicamente yo usé todos los datos, no tengo que estar dudando de que, bueno, pues hay algunos datos de trampa, en este caso no lo hay, así que bueno, ya usé todos los datos, ya calculé mi estadística de prueba, así que solo que me hace falta hacer el análisis. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Bueno, pues lo voy a hacer como yo generalmente lo calculo, que bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya?
Vamos a hacerlo por mediante esto es un bilateral, ¿verdad? Como es bilateral, si se darán cuenta, ¿por qué? Porque es distinto de 3 esa variación. Lo que yo voy a hacer es calcular el valor de P. ¿Cómo yo calculo el valor de P en esta ocasión? Vamos a ver. Recordemos que el caso. Recordemos cómo calcular el valor de P. Yo lo voy a hacer por medio del valor de P. Si ustedes quieren, puedo hacerlo por la región de rechazo. Pero en este caso, primero lo voy a hacer por el valor de P. Y el valor de P es cuando la probabilidad de cuando el valor absoluto de Z mayor igual que dos veces, mayor igual que valor absoluto del observado, o sea, de Z observado. Es decir, tengo esto. Valor de P va a ser igual a la probabilidad de que el valor absoluto de Z sea mayor igual al valor absoluto de Z observado. ¿Verdad? No me equivoqué copiando, déjeme ver. No, sí está bien. ¿Ya? Entonces, ay, perdón, me equivoqué. Ya, entonces, ahora sí. ¿Cómo yo calculo esa probabilidad? Bueno, pues vamos a desglosar un poquito. Aquí tengo valor absoluto de Z, es Z, o sea, Z tiene que ser mayor, igual a qué cosa, al valor absoluto de Z observado. Que obviamente, si se darán cuenta, yo les dije, Z puede salir negativo, pero en este caso vamos a analizar que es valor absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, pues vamos a analizar que esto es 2.12. ¿Ya? Es decir, que yo calcular el valor absoluto de Z es bueno, pues tengo que calcular la probabilidad de que Z, o el valor absoluto, perdón, aquí es el valor absoluto, todavía no me deshago del valor absoluto de Z. Disculparán. ¿Ya? De valor absoluto del Z observado, Z igual a Z, perdón, el valor absoluto de Z quiere decir que Z tiene que estar bueno, pues Z tiene que ser mayor o igual a 2.2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que el valor de Z sea mayor o igual a 2.2? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Sí, mayor o igual. Pensar que no era mayor o igual. Ok. Mayor o igual que Z, mayor o igual que Z.2. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí se puede desglosar de la siguiente manera. Recordemos que la distribución normal, a ver, dice, solo omito el negativo por el valor absoluto. No se tiene que cambiar si es mayor o menor que. No, porque el valor absoluto ya está incluido en la desigualdad. No, tú no estás multiplicando por menos uno, ¿ya? Porque el valor absoluto ya es del número, ¿ya? Por eso te especifica que el valor absoluto es antes de la desigualdad. No tienes que cambiar la desigualdad aquí, ¿ya? Ojo con eso, cuidado, está bien. Ya la desigualdad se mantiene. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿cómo se reduce aquí? Bueno, pues hagamos un pequeño análisis gráfico. Recordemos la distribución normal. ¿Ya? Se supone que yo tengo que encontrar la probabilidad, y digamos que 2.02, ¿verdad? Está por aquí, digamos. Vamos a poner un poquito más bonito el gráfico. ¿Ya? Vamos a poner que el gráfico, y lo estoy haciendo despacio para que, bueno, pues ustedes puedan observar cómo funciona este tipo de ejercicios. Aquí tenemos la campana de Gauss, o bueno, pues la distribución normal. Tenemos obviamente la media, ¿ya? Y aquí digamos que para el valor de Z de 2 puntos está por aquí, miren, ¿ya? Está, obviamente aquí sería cero y acá sería la parte negativa y acá sería la parte positiva. Digamos que 2.2 está aquí, ¿ok? Creo esta probabilidad, ¿verdad? Pero como es valor absoluto, ¿qué quiere decir eso? Que no importa si es menos 2.2 o 2.2, es decir, que esa probabilidad va a ser la misma a que, bueno, pues, como es simétrica, cuando yo tengo menos 2, déjenme poner acá menos 2.2, perdón, menos 2.12, esta probabilidad va a ser similar a la que está acá. ¿Ok? Como es valor absoluto, lo que está incluyendo es que, bueno, pues, cuando z es mayor valor absoluto de z, ¿qué quiere decir eso? Cuando z es mayor o igual que 2 y z tiene que ser menor o igual que menos 2. ¿Ya? Que eso se llama propiedad, no sé si lo recordarán. ¿Cómo se llama eso? Se llama propiedad del valor absoluto. Es decir, que, bueno, pues, esto es igual a la probabilidad de que z sea mayor igual a 2.12 más la probabilidad de que z sea
menor o igual a menos 2,12. ¿Ok? Pero si se darán cuenta, es la misma, ¿sí o no? Como es la misma, porque se supone que es simétrica, ¿ya? Entonces, como se supone que esto es lo mismo que esto, ¿ya? ¿Yo qué puedo hacer? La puedo sintetizar en uno solo. O sea, basta con que calcule uno de ellos para que yo decir mejor. Yo puedo decir que esto es igual, como esto es igual a esto, digamos que me quedo con la primera forma, y yo voy a decir que esto es igual a dos veces la probabilidad de que z sea mayor o igual a 2,12. ¿Ya? ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Con este análisis que acabo de hacer, ¿eh? ¿Por qué? Porque a algunos tal vez se les haga un poquito difícil ver este valor absoluto, es decir, les haga un poquito de ruido. Pero como es una función, en este caso una distribución normal, se maneja de este estilo. O sea, este análisis se tiene que hacer. ¿Ya? Por eso se las grafiqué para que vean cómo funciona. Y bueno, pues que esto es igual a dos veces la probabilidad de que z sea mayor o igual que 2,12, que es el valor, el z observado. ¿Ya? ¿Se puede generalizar? Claro, sí se puede generalizar porque en este caso aquí sería mayor que z observado y acá sería z tiene que ser menor que el menos z observado. ¿Ya? En este caso lo hice con números para que, bueno, pues para que lo puedan calcular. Ahora lo que yo me hace falta es calcular esta probabilidad. ¿Cómo yo calculo esta probabilidad? Bueno, se supone que yo tengo que calcular la probabilidad de que z sea igual a mayor que 2,12. ¿Ya? Es decir, la probabilidad que está aquí encerradita. ¿Ya? Es decir, que basta con que calcule esta probabilidad. ¿Por qué? Porque después la multiplico por 2 y la sumo. Y bueno, pues, o sea, si literalmente la multiplico por 2, ya tendría como tal el valor el valor P. Porque el valor P es incluyendo esto y esto que está acá. ¿Ya? No tengo que solamente, ojo ahí, cuidadito, porque solamente van a calcular uno, van a encontrar esa probabilidad y bueno, pues no van a considerar las dos veces. Por eso que antes de ponerme a calcular el valor de P, hice este análisis y bueno, pues para que se encuentre que el valor P en este caso va a ser dos veces la probabilidad de z mayor que 2. ¿Ya? ¿Y cómo puedo calcular esa probabilidad? Bueno, puedo hacerlo mediante un pequeño truquito. Recordemos que yo tengo aquí la distribución normal estándar. Ay, sí, me olvidé poner la tablita de la distribución normal. ¿Ya? Como yo no puedo, bueno, pues la tablita, recordemos que la tablita de la distribución normal estándar me da valores desde el menos infinito hasta un valor de z, es decir, me da valores de una región así. Es decir, aquí yo tengo un valor de z y me da en la región, la probabilidad me la da de todo esto. Pero yo solo quiero, yo quiero el pedacito, así que solamente vamos a utilizar el complemento. ¿Cómo utilizamos el complemento? Bueno, pues entonces yo aquí veo que el valor de P va a ser igual a dos veces el complemento de esto. O sea, va a ser igual a uno menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2,12. Y eso sí lo puedo buscar en la tablita. ¿Ya? Y bueno, pues, ¿cuánto es esa probabilidad? Tenemos que ir a nuestra tablita de la distribución normal estándar. Me olvidé de ponerla, déjenme ver si la busco. Bueno, si ustedes, si ustedes pueden buscarla, háganlo y si quieren adelantarse, denme solo un momento para buscarla y poderla ponerla en este ejercicio. Déjenme ver si es que la puedo insertar aquí, miren, déjenme ver si la puedo poner acá. Ya, aquí la puedo insertar. Vamos a ver, ahora sí. Aquí tengo esta tablita, que la busqué en internet ahorita rapidito, ¿ya? Y aquí, obviamente, miren, qué tipo de tabla es. Si se dan cuenta, miren, me dan regiones de, en este caso, esta región. Esta región desde el menos infinito, o sea, de la parte negativa, hasta un valor en específico. Por eso que ponen esta figurita en esta tablita. Pero ese valor de z lo tengo que decidir yo. Recordemos que aquí están los valores de z, ¿verdad? Aquí están los valores de z, ¿ya? Y aquí son valor de z con los primeros decimales. ¿Cuál era el primero? Como yo necesito que la probabilidad de que z sea menor a menor igual, perdón, menor que, porque el otro ya incluye la desigualdad.
La otra sí incluye la desigualdad, así que va a ser solamente menor que, ¿ya? Z tiene que ser menor que 2.12, vamos a ver. Entonces vamos a mi tablita, 2.12, 2.1, porque es la primera decimal, ahí estamos aquí, miren, estamos aquí, y busco 2.12 que sería más o menos por aquí, miren, 0.9830, ¿ya? Aquí ya lo vi, esta es la probabilidad de 0.9830. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer aquí es, bueno, pues calcular. Ya todo, solo ya puedo, ya solo falta calcular mi valor de P es igual a 2 veces por 1 menos 0.9830. Y ya uso mi calculadora para calcular el valor de P. ¿Cuánto me da eso? Ay, es que no tengo la calculadora a la mano. ¿Cuánto me da eso, chicos? A ver, déjenme buscar mi calculadora, que lo que pasa es que la estaba haciendo con la computadora, pero mucha cambiadera de ventanas. Esto me da, el valor de P, me da 0.034. A ver, confirmen ahí. 0.034, ya está, he calculado mi valor de P. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer? Vamos a compararlo ¿con qué? Con mi alfa. Si se dan cuenta que alfa, en este caso, me lo especifican. Me dicen que alfa es igual a 0.01. En este caso, ¿cuál es mayor? Veamos. Si en este caso el 0.03 es mayor que 0.01. Por lo tanto, en este caso el valor de P es mayor a alfa. Como es mayor a alfa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar. Aquí se lo voy a poner. Si P es mayor a alfa, si P es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Y si P es mayor que alfa, no la rechazamos. Entonces, ¿qué puedo concluir en este ejercicio? ¿Ya? ¿Qué podemos concluir? Que no rechazamos H sub 0. ¿Ya? No rechazamos H sub 0. Y finalmente, por lo tanto, en el contexto del problema, lo que sería es que, básicamente, no hay evidencia para decir que la diferencia entre los dos virus no sea de 3 meses. O sea que sí, posiblemente es lo más probable que sí haya la diferencia de 3 meses. ¿Ya? Nos quedamos con esta. ¿Ok? Profe, una pregunta. En la parte donde PZ es mayor que PZ menos 2, ¿por qué ese valor absoluto antes se abre a estas dos probabilidades? Es que esto es una propiedad del valor absoluto. Eso no es estadística, eso es álgebra. Ustedes tienen que recordar que esto es una propiedad de valor absoluto. Miren, tengo valor absoluto de z mayor que un valor constante. Ese valor, como una propiedad, eso significa que o z tiene que ser mayor a 2.12 o z tiene que ser menor a menos 2.12. Por eso hice el análisis, por eso se abre de este estilo. ¿Ya? Esto es algo que se ve cuando se aprende desde el álgebra, chicos. O sea, valor absoluto de un X mayor o igual a un valor, a un número. ¿Ya? En este caso es X, tiene que ser mayor o igual a el número positivo y que X tiene que ser menor o igual a menos ese número negativo. ¿Ya? Eso es una propiedad de valor absoluto. ¿Ya? Por eso que aquí hay que dominar un poquito el álgebra que veíamos desde antes, o sea, desde el pre. Que nada, si es que no se acuerdan de esto. Si es que se acuerdan, bueno, pues si es que no se acuerdan, se los hago aquí a acuerdo. ¿Ok? Por eso que en ese caso esa probabilidad se transformó en esta. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué les pareció este ejercicio? Bonito, fácil, difícil. Lo hice despacito para que lo vayan viendo y bueno, pues para que vean cómo funciona esta prueba de hipótesis de dos muestras. Que si se dan cuenta, no es, lo importante aquí es saberse un poquito la teoría.
de cómo funciona la distribución normal, y cómo funciona los estadísticos de prueba y la probabilidad. Si ustedes quisieran, también lo hubieran podido realizar este, con, con la región de rechazo. Si me vuelvo al caso 1, la región de rechazo, miren, está en el primer caso, el z observado, el valor absoluto del z observado, tiene que ser mayor o igual a z de alfa medios. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues yo tengo que encontrar, en este caso, para yo rechazar la hipótesis nula, tengo que ver que el valor absoluto de z observado tiene que ser, a ver, no me acuerdo, tiene que ser mayor que el z de alfa medios, ¿ya? Mayor que z de alfa medios. ¿Cuál es el valor de z de alfa medios? Aquí viene para mí, en este caso, lo que, bueno, pues z de alfa medios. ¿Alfa cuánto vale? Alfa vale 0,01. Alfa medios, ¿cuánto vale? Bueno, pues divido eso para 0,01. 0,01 dividido para 2, eso me da 0,005, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo que encontrar el z de 0,005, ¿ya? Es decir, tengo que encontrar el z con 0,005. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues en la distribución normal, lo que yo voy a tener, recordemos que así sigue la campana, ¿ya? Es este dato, 0,005. Hasta aquí hay en la probabilidad 0, este pedacito es 0,005. El resto es lo que tendría que encontrar. Es decir, tengo que encontrar esta probabilidad, que sería obviamente 1 menos 0,005. ¿Cuánto sería 1 menos 0,005? Sería 0,0095. 0,0090. Perdón, 0,95, perdón. 995, perdón. 995. ¿Ya? Esta probabilidad es la que yo busco. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, mi tablita usa la probabilidad desde el menos infinito hasta un valor de z. Entonces, ahora yo no tengo que buscar el valor de z, sino que tengo que buscar la probabilidad. ¿Cuál era? 0,995. Vamos a ver. Busquémosla por aquí. 0,9, 0,995. Vamos a ver. Puede ser este, puede ser este. Miren, puede ser este. Pero de preferencia se le suele escoger este, 0,9949, digamos. Y este z sería el 2,57, ¿verdad? Entonces z en este caso, voy a poner acá, z de alfa medios sería igual a 2,57. El z observado, ¿cuánto era? El valor absoluto del z observado, ¿cuánto es? 2,12. 2,12 es mayor a 2,57. No, como no es mayor, no se rechaza. Si fuera mayor, sí. Ese es el análisis. ¿Ya? ¿Cuál de ustedes se les haga más sencillo? Esa es a su criterio. O sea, ustedes están en la libertad de ustedes mismos escoger a qué valor vamos, cuál se les haga más sencillo. ¿Ok? Preguntas con respecto al ejercicio. Mira que lo dice tanto valor de P como región de rechazo, o sea, región crítica. ¿Ya? Preguntas, chicos. Ni una. Todo claro. ¿Ya? Los ejercicios no suelen ser difíciles, suelen ser de este estilo. Si se dan cuenta, solo basta con darse cuenta, identificar los datos, ver la prueba de hipótesis, hacer mi estadístico de prueba y en base a mi estadístico de prueba, hacer mi análisis. ¿Cuál de los dos puedo hacer? Cualquiera. Valor de P o región de rechazo. Aquí le vamos a poner región de rechazo o región crítica. ¿Ya? Se le vamos a ponerle región crítica. ¿Ya? ¿Ya?
Cualquiera de estas dos pueden utilizar, ¿ya? Se vieron que las dos, miren, las dos hagan conclusión. Ahora, lo que ustedes pueden hacer si es que tienen tiempo es hacer un método, como yo hice, valor de P, y hacer el otro método. Y si ambos coinciden, mire, ambos tienen, no rechazamos H sub 0 y acá te llego a que no, tampoco se rechaza, no se rechaza H sub 0. Entonces, por lo tanto, sí está bien. He hecho dos métodos y he llegado a los mismos resultados, por lo tanto, he hecho mi cálculo de la forma correcta. ¿Ya? Va a depender de que ustedes quieren que se les haga más sencillo ver en la tablita o el valor de la probabilidad. O sea, en lo personal para mí es más fácil buscar el valor, ya tener el valor de z y buscar la probabilidad o buscar la probabilidad y después encontrar el valor de z. ¿Ya? Cualquiera de las dos sirve. ¿Ya? Dependiendo de ustedes cuál se les haga más sencillo. Ok, como ya este ejercicio ya está superado, vamos con el siguiente que tenemos ahora. Vamos a identificar qué caso es. Dos tipos diferentes de tejidos deben ser comprados. Para ello usamos una máquina de pruebas Martín-Dale. Uy, qué nombre tan raro. Ya, entonces, después de inspeccionar 7 muestras, ojo, de cada tipo de tejido, 7 muestras de cada tipo de tejido, obtuvieron los siguientes pesos medios y varianzas. Miren, o sea, hicieron un muestreo y tuvieron medias y varianzas. Tejido A con una media de, bueno, pues 30,86 miligramos y con una desviación estándar, perdón, con una varianza de 4,14 y acá también tejido B, 3,3357 miligramos con una desviación estándar, perdón, una varianza, no es desviación estándar, una varianza muestral de 52,62. Construye la prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 5%, ¿ya? Probar que la hipótesis de igualdad entre los pesos medios de los tejidos admite que la varianza de las mismas admite que las varianzas son las mismas e iguales a 49. Ajá, aquí tenemos otra característica. ¿Qué otras suposiciones son necesarias para para que la prueba sea válida? Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver, ¿qué caso sería? Vamos a identificarlo. Un ratito, ya. Vamos a ver, ¿qué caso sería? Y ojo, vamos a analizar de poquito a poquito. Lo voy a hacer aquí yo para que ustedes lo puedan observar. Ya, veamos, tenemos medias, tenemos la media del primer tejido. Media del primer tejido, X sub A sería igual a 30,86. Bueno, ya sabemos que es miligramos, así que voy a obviar la unidad. ¿Ya? Varianza de A 44,14. Media de B está igual a 33,57. Y la media de B, la varianza de B es 52,62. Ya tenemos esos dos primeros datos. Y ojo, vamos a ver aquí. Primero que nada, cada tipo de tejido tuvieron 7 pesos y varianza. Ya, eso ya lo consideramos. Construir la prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 0,1%. Quiere decir que el alfa va a valer 0,05. ¿Ok? Después dice, probar la prueba de hipótesis de igualdad entre los pesos. Ojo con esto. Igualdad entre los pesos. Pesos medios, ¿ya? De los tejidos. Admita que las varianzas sean iguales a 49. ¿Qué quiere decir esto? Que conocemos la igualdad de las varianzas. Entonces conocemos que se supondría, eso es lo que me dice el problema, que supondría que la varianza de A es igual a la varianza de B. Y esto es igual a un valor, 49. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de caso sería? Sería donde tenemos igualdad de varianza y es conocida. O sea, me la dicen, ¿ya? Si no me la dijera, obviamente no sería conocida. Como me la dicen, ¿qué tipo de caso sería? Retrocedamos un poquito. Varianzas iguales y desconocidas no es. Varianzas desconocidas tampoco es. En este caso tendríamos varianzas conocidas, ¿ya? Como es varianza conocida, vamos a caer obviamente en el primer caso, ¿ya? Tenemos el primer caso aquí otra vez, presente. Como tenemos una igualdad entre las varianzas, ¿ya? Vamos a tener que obviamente como es conocida, varianzas iguales, ¿ya? Y son independientes, obviamente, varianzas iguales y conocidas. Como una es varianza conocida, no importa que n y 7 son pequeños, en este caso si se dan cuenta,
una muestra de 7. Si se dan cuenta, aquí tenemos, sí, 7 muestras. O sea, tenemos 7 en la población, o sea, el N, este es igual a 7. Pero ojo, de cada tipo de tejido, quiere decir esto, que el M también es igual a 7. O sea, tenemos un muestreo de 7 de un tejido y tenemos el muestreo de también de B, que sería de 7. Son pequeños. Debemos suponer que esos pesos son normalmente distribuidos. ¿Por qué? Porque son muestras, tenemos unas varianzas conocidas. ¿Ya? Si fueran desconocidas, ahí sí, tendríamos que guiarnos con el de que son pequeños. Ojo ahí, porque como ya nos están diciendo un valor de la varianza, ¿ya? Se supondría que ya sabemos que eso se distribuye normalmente y por lo tanto yo puedo decir que, bueno, pues, o sea, sigue una distribución normal estándar. Entonces, planteamos nuestra prueba de hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Miren la prueba de hipótesis, que de igualdad, probar la prueba de hipótesis de que la igualdad de los pesos de los pesos medios de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues recordemos un poquito de algo que yo expliqué. ¿Cuál es la igualdad? ¿Qué se supone esto? Que se supondría que yo tengo que la media de A tiene que ser igual a la media de B. Como en ese caso, si me daré cuenta, yo hago la diferencia de A menos la diferencia de media de B. Esto tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, esta sería mi hipótesis nula. Primera hipótesis nula. ¿Cuál sería mi hipótesis alternativa? Que obviamente no son igual. O sea, que sería la otro tipo de caso, que sería que la media de A menos la media de B, esto es igual a perdón, diferente a cero. Esto es equivalente a decir que la media de A es distinta de la media de B. ¿Ya? Como es distinta, aquí ya tengo mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Ya la he planteado. ¿Ya? Hay que ver si es que en verdad con cuál nos quedamos. Si en verdad son iguales las medias o si o si son diferentes. ¿Ya? De esa manera yo puedo probar de que las medias son iguales o son diferentes. ¿Y por qué? Porque me dan las medias muestrales. ¿Ya? Recordemos, ¿cómo puedo calcular? En este caso voy a tener que calcular mi estadístico de prueba. ¿Cómo yo lo calculo? Con el valor de z. ¿Ya? Mi estadístico de prueba. ¿Cuánto sería? Bueno, pues tengo que aplicar la fórmula del estadístico de prueba que ya hemos visto. O sea, sería el mismo caso. ¿Ya? Sería la diferencia de las varianzas muestrales, que sería x sub a menos x sub b menos la variación inicial sobre raíz de qué cosa. En este caso, si se darán cuenta, como las varianzas son iguales, porque aquí tendría la varianza de a al cuadrado sobre 2, perdón, sobre m, más la varianza de b sobre m, como se supone que son iguales, ¿ya? Aquí esto se hace cero, porque vemos que la diferencia tiene que ser cero. Y como se supone que son iguales, como yo sé que estos son iguales, por lo tanto, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar ambas. ¿Por qué? Porque se supone que la sigma de A al cuadrado es igual a sigma de B al cuadrado. ¿Ya? Así que bueno, pues yo la puedo factorizar. Y bueno, pues ojo también con bueno, pues vamos a analizar, vamos a reemplazar algunos de los datos. En este caso, como esto es cero, aquí sería 33,57 menos, perdón, 30,86 menos 33,57. Voy a poner aquí, 30,86 menos 33,57. Ya dividimos puedo factorizar las varianzas, así que la voy a sacar de esto, que sería 49, que es la varianza de ambos, y la voy a multiplicar por 1 sobre la primera muestreo, que sería 7, el tamaño de la muestra, más el segundo muestreo, pero es 1 sobre 7 también. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tienen el mismo tamaño de la muestra. Y ya está. Con esto puedo calcular mi estadístico de prueba. ¿Ok? Con mi estadístico de prueba, si lo hacen ustedes en calculadora, será menos 0,72. Por favor, confirmen que ahí les haya salido eso, si no, tal vez yo cometí algún error de cálculo. ¿Ya? Ok, ya tengo mi estadístico de prueba, mi Z observado. Ok, todo bien hasta ahí. Miren, ya usamos todos los datos, planteamos nuestra prueba de hipótesis y bueno, pues solo me hace falta hacer el análisis. Se vuelve muy mecánico este tipo de prueba de hipótesis. Muy mecánico se hace.
¿Ya? Lo voy a hacer como mi referencia. Valor de P. Lo voy a hacer exactamente igual como lo hice antes. Valor de P. Esto es igual a la probabilidad de valor absoluto de Z mayor o igual que el valor absoluto de Z observado. ¿Cuál es el valor absoluto de Z observado? Bueno, pues aquí me quedaría probabilidad, el valor absoluto de Z mayor o igual que valor absoluto de menos 0,72, por eso es valor absoluto. ¿Por qué? Porque puede ser que sea negativo. ¿Ya? Entonces acá sería positivo, 0,72. ¿Ok? El análisis, si se darán cuenta, es el mismo del anterior. Por lo tanto, el análisis como es el mismo del anterior, yo ya sé que esto es igual a 2 veces la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 0,72. ¿Ok? El análisis es el mismo. Y bueno, pues haciendo el mismo búsqueda en la tablita, déjenme ver si la podemos copiar aquí, para que ustedes lo mismo lo vean. Vamos a copiar, vamos a ir acá, vamos a pegar para poder observar, que ustedes mismos vean. ¿Ya? Aquí tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de 0,72? Que esto es igual, bueno, pues esto es igual a las 2 veces el complemento, que sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0,72. ¿Ya? Y bueno, pues veamos. 0,62 sería 0,7 y el siguiente decimal sería el 2. Seríamos aquí, bueno, pues aquí seríamos 0,7, aquí está, y 0,72 sería esto. 0,7642. ¿Ya? Encontramos en la tablita 0,7642, así que bueno, pues calculamos eso. 2 veces 1 menos 0,7642. Y esto, como resultado, da 0,4716. ¿Ya? Confirmen ahí. 1 menos 0,7642 por 2. Sí, me da. Listo. He calculado mi valor de P. Analicemos. Nivel de significancia. Nivel de significancia, 0,05. ¿Ya? En este caso tengo el valor de P. ¿Ya? Y veo que el valor de P es mayor a el alfa. Por lo tanto, ¿qué pasa en ese caso? Similar al caso anterior. No rechazamos. No se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. Y ya está. He terminado mi ejercicio. Por lo tanto, en este caso, ¿qué otra suposición hace para que sea válida? Bueno, pues hay otro tipo de suposiciones que, bueno, pues los que acabo de hacer el análisis acá afuera, acá al inicio del problema. ¿Ya? No tenemos evidencia para rechazar que la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente es muy probable de que la media del primer tejido sea igual a la media del segundo tejido. O sea, es muy probable, es más probable que sea que la media poblacional del primer tejido sea igual a la media poblacional del segundo tejido. Y ya está. Preguntas con respecto al problema, chicos. ¿Ya? Preguntas, chicos. ¿Ya? No, no hay preguntas. Espero que no hay. Ya, ahora vamos a hacer una variación del problema. ¿Cómo vamos a hacer una variación del problema? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, vamos a coger este mismo ejemplo. Vamos a coger este mismo ejemplo y vamos a suponer que digamos que no me dan esta varianza. ¿Ya? Voy a hacerlo acá.
vamos a supongamos que no me dan que la varianza poblacional es conocida. Supongamos que sigma A al cuadrado y sigma B cuadrado son desconocidas. ¿Qué va a pasar ahí? Digamos que no me dan. Ahí. Ya, ¿qué va a pasar en este caso? Digamos que en una variación del problema es que los sigmas sean desconocidos. En este caso se supondría que son iguales, pero digamos que no me dan el valor de esos sigmas, ¿ya? Como no me dan el valor de ese sigma, lo que yo tendría que hacer ahora es saber en qué caso caigo. Vamos a ver, que en este caso serían variancias iguales, pero desconocidas, ¿verdad? Como las varianzas son iguales y desconocidas, aquí va a cambiar la cosa. Digamos que ahora no sabemos ni cuánto es la varianza. Así que vamos a tener que hacer cosas. Vamos a tener que hacer un estimador de la varianza común. ¿Cuál es el estimador de la varianza común? La combinación de las varianzas muestradas, que vamos a seguir mediante esta fórmula que tenemos aquí, que sería n-1 por la varianza primera muestral, ¿ya? Más m-1, la varianza segunda muestral, sobre n más m-2. Y con eso ya puedo aplicar un nuevo estadístico de prueba y así calcular ese estadístico y hacer el análisis ahora que tengo para este estilo. ¿Ok? Ya, vamos a hacerlo. Supongamos que no son conocidas, son desconocidas estas varianzas. Por lo tanto, eh, como son desconocidas, vamos a necesitar que hacer un estimador de varianza común. Así que bueno, pues, ¿cuál era el estimador? Bueno, pues vamos a analizar como SP, como la varianza común, va a ser igual a n menos 1, si no me equivoco, S1 cuadrado más m menos 1 por S2 cuadrado sobre, dar un poquito más. Esto se divide sobre n más m menos 2. Es así, ¿verdad? Déjame ver si es que le estoy haciendo a pura memoria nomás. ¿Ya? Sí. N menos 1, ya, listo. Entonces simplemente me tengo que reemplazar los datos ahora. Así que como ambos tienen el mismo muestreo, sería 7 menos 1. La otra varianza sí me la dan. Las varianzas muestrales. Ah, sí, miren, acá no utilizamos, perdón, aquí me equivoqué de decirles que usamos todos los, los datos. Aquí miren que no usamos las varianzas muestrales, pero si en el caso de que no era desconocido, acá sí tendríamos que usarlo. ¿Ya? Entonces, bueno, pues la primera varianza es 44.14, así que lo voy a poner aquí, 44.14 más, también el muestreo es el mismo, 7 menos 1, y el otro era, déjame ver, 52.62. Ya, 52.62. Y todo esto se divide para 7 más 7, como son el mismo muestreo, esto sería 14 menos 2 para 12. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? Esto me da una varianza. Así que obviamente esto tiene que ser positivo. Esta varianza común me da 48.38. Y ahora sí, con esta tengo que ahora calcular el estadístico de prueba. El nuevo estadístico de prueba, que en este caso va a ser un estadístico de prueba T-Student. Vamos a poner aquí T-Student. O bueno, vamos a ponerle T mayúscula porque en el... Ya. ¿Cuál va a ser? En este caso va a ser la diferencia de las medias, es decir, la diferencia de A menos B
sobre la raíz cuadrada de la varianza común que acabo de calcular, SP cuadrado, por 1 sobre n más 1 sobre m. Es así, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, efectivamente. ¿Ya? Ah, sí, una cosita. Acá me olvidé. Esto es varianza común. Esto es SP cuadrado. SP cuadrado. SP cuadrado. ¿Ya? Solamente recargando. Y ya con eso calculado, yo ahora sí ya puedo reemplazar mis datos y calcular el estadístico de prueba. Si hago el reemplazo de mis datos, lo voy a hacer directo. Esto me da menos 0,73. ¿Ok? Ya lo tengo, mi estadístico de prueba. Y el análisis va a ser ahora un poquito distinto. ¿Por qué? Porque como les dije, ya no es el primer caso, sino se convirtió en el tercero. ¿Ya? Como este es el tercer caso, este estadístico de prueba sigue una distribución ahora t-student con grados de libertad definidos. Esto sigue una distribución, déjenme poner un poquito más bonito, una distribución t-student con grados de libertad n menos m, que sería 12 grados de libertad, ¿ya? Entonces sigue una distribución de 12 grados de libertad, ¿ya? Con la distribución t-student. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí vamos a tener que hacer otro análisis un poquito más distinto, ¿ya? Grados de libertad. Y bueno, pues vamos a tener que hacer ahora ya no una distribución normal, sino ¿qué cosa? Una distribución t-student. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues vamos a tener que calcular, bueno, pues ver en qué caso cae. Bueno, pues el análisis es el mismo, la prueba de hipótesis. Se quiere probar la misma prueba de hipótesis, pero ahora suponiendo que tenemos varianzas desconocidas. Por lo tanto, miren, como no tenemos varianzas conocidas, ya cambió el contexto, tendríamos que calcular una varianza común y un nuevo estadístico de prueba. Un estadístico de prueba que va a seguir los 12 grados de libertad de la distribución t-student. Así que bueno, pues si volvemos al caso 3, mire, como estamos en el primer caso, podemos calcular el valor de P, que generalmente yo lo hago. Tengo que buscar la probabilidad a los 12 grados de libertad de T que sea mayor el T observado. El T observado es el que acabo de calcular, porque recordemos que estamos en el primer caso. Entonces, esto se llama T observado. Entonces, el valor de P va a ser igual a la probabilidad de que el valor de T a los 12 grados de libertad, el valor absoluto de T tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de T observado. Similar al anterior, con la distribución anterior. ¿Ok? Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? ¿Ya? Y vemos acá, a los 12 grados de libertad, T observado. ¿Cuánto vale el T observado? Ya lo acabamos de calcular. ¿Y su valor absoluto qué sería? Vamos a calcular la probabilidad del valor absoluto de T a los 12 grados de libertad de mayor o igual que 0,73. ¿Ya? Y ahora tenemos que hacer otro pequeño análisis. La distribución t-student es una distribución que se quiere acercar a la normal. Como se quiere acercar a la normal, es una distribución que es también simétrica. O sea, es simétrica. Como es simétrica, pero lo que pasa es que esta distribución no es como la normal, sino que es un poquito más empinadita. Así que digamos que es así. Ya es un poquito más rarita. ¿Ya? Pero sigue siendo simétrica. ¿Ya? Entonces, tienen su media, como es simétrica. Recordemos que quiero la función el t a los 12 grados de libertad, que digamos que el t de los 12 grados de libertad está por aquí, ¿verdad? T a los 12 grados de libertad, y esta es la probabilidad que cubre, pero como ya sabemos que este es valor absoluto de t a los 12 grados de libertad, también se tiene que incluir la parte negativa, porque recordemos que por matemática, menos t a los 12 grados de libertad, esta probabilidad es. ¿Ya? Como es simétrica, esto sería igual a la probabilidad de t a los 12 grados de libertad mayor que 0,73 más la probabilidad de t a los 12 grados de libertad menor igual que menos 0,73. Eso es lo que me quiere decir el valor absoluto. ¿Ya?
como recordemos que ambas probabilidades son iguales, así que esto es lo mismo que calcular dos veces la probabilidad de t mayor a los 12 grados de libertad mayor o igual que 0,73. ¿Ya? Y podemos también usar otra vez el complemento, que sería 1 menos la probabilidad de que t sea a los 12 grados sea menor que 0,73. ¿Ok? Listo ahí. Así que bueno, pues solamente falta ahora qué cosa, calcular esa probabilidad usando mi tablita. En este caso, obviamente yo no voy a usar una tablita normal, sino tengo que usar la tablita de Student. Denme un momento para buscarla, porque si alguno ya lo puede buscar, se me puede adelantar con el valor, pero hasta eso denme un momento para yo también ponerla este, aquí en la pizarra. Debe haber una tablita bien bonita para ponerlas aquí. Es que lo que pasa es que esta tablita es un poquito diferente. Ya les voy a ver cómo se lee. A ver si puedo utilizar esta tablita. Creo que esta tablita está bonita. Déjenme ver que la estoy. Ya, vamos a ponerla aquí. Ya, ¿se la ven? Vamos a poner un poquito más cerca. Miren, en este caso, miren qué tipo de región cubre la tablita. ¿Ya? No me gusta que esté en esta región, de verdad. La que voy a utilizar esta. Voy a eliminar, voy a pegar la otra. Denme un momento. Ya, aquí tengo la otra. Ay, no, se copió la mía. De momento, chicos, déjenme un momentito. Que yo también Ya, ahora sí. Esta tablita la siento mejor. Ya, veamos cómo se hace. A ver esta tablita. Mm, a ver si esta tablita me sirve, porque es lo que pasa que hay algunas tablitas que están medias incompletas, porque la tablita Test Student son con algunas páginas. ¿Ok? Son algunas páginas. Ya, mejor es esta. Mejor la que tenía yo antes. Disculparán este pequeño incidente. Ya, voy a utilizar esta. Esta que está acá y la otra la voy a eliminar. Déjame suprimir. Ya, ok. Entonces, aquí yo tengo mi tablita. ¿Ya? Y ojo, miren, de un lado tengo los grados de libertad y del otro lado tengo lo que es el alfa medio, si no me equivoco, ¿verdad? Es que no veo, creo que sí, alfa medios, ¿ya? En este caso, veamos cuánto era mi nivel de significancia. El nivel de significancia era igual a 0,05, o sea, el alfa. Alfa medios, por lo tanto, aquí sabemos que alfa medios es 0,05, lo dividimos para 0,05, lo dividimos para 2, y esto me da 0,025. Por lo tanto, si se darán cuenta, sería esta columna que está aquí. ¿Ya? ¿Y a cuántos grados de libertad? Sería a los 12 grados, que sería aquí.
Buscamos esta aquí, este intermedio, y me daré cuenta que este es el valor de 2,71. Ojo que esto es un valor de t, ¿ya? Este es el valor de t a los 12 grados, perdón, un ratito, a a los 12 grados de libertad, ¿ya? Como este es el valor de t que está a los 12 grados de libertad, ¿verdad? ¿Qué sería 2 puntos? ¿Cuánto me da? 2,179, casi 18, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque este es el valor t a los 12 grados de libertad con alfa medio que es 0,025, ¿ya? Lo he visto. Este valor de t es 2,179. Y lo voy a redondear a 2,18. ¿Por qué? Porque como yo sé que esto es una tablita de testudent y la testudent se asimila a la, a la normal. Entonces, como yo sé que es una tablita semi-normal, digámosle, ¿ya? Lo que yo voy a hacer ahora es calcular ese t que tengo acá, ¿verdad? Calcular este valor p de los 12 grados de libertad menor a 0,73 es lo mismo a que yo en la normal calcule la probabilidad de esta probabilidad donde sería 2,18 y acá tendría menos 2,18. La probabilidad encerrada en estas regiones, esta probabilidad. En la normal, en la normal estándar, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí sería entonces la probabilidad, esto equivaldría a dos veces la uno menos la probabilidad que en la normal, o sea, que sería z, sea menor a 2,18. Es como que haya estandarizado la variable de la t-student pase a la normal. Así que bueno, pues ahora sí, busco mi normal. Aquí tengo una tablita normal, la voy a copiar. Voy acá, la voy a pegar. Ya, y ahora aquí, ahora busco 2,18. 2,18 sería por aquí. Aquí está 2,1. 2,18 sería por aquí. 0,9854. Entonces, bueno, pues ya en mi ecuación acá reemplazo. Será igual a 2 por uno menos 0. ¿Cuánto era? Que no veo. 0,9854. ¿Ok? Entonces, bueno, pues calculo eso. Esto es igual a 0,029, si no me equivoco. No, aquí tuve una 2,18. 47,9. Sí lo hice, sí lo escogí bien, ¿verdad? 2,18, 0,9854. Aquí tengo un pequeño problema. Por- cuánto le da esto, por favor, chicos? Los que están aquí. Ya con este creo que es el último. Punto valor crítico, 2 puntos de observado. Observado tiene que estar al 2,18. Mm, mm, mm.
0,47. Ya, creo que aquí cometí un error. Ya, aquí no, aquí tengo un error, a ver, chicos, aquí acabo de cometer un error garrafal. Creo que no puedo, claro, no podría hacer este tipo de análisis ahora que me doy cuenta. Me doy cuenta que no puedo hacer este análisis. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar distinto, ¿ya? O sea, sí es verdad que se acerca bastante la normal con la test student, pero sigue siendo en este caso, esta tablita, es que lo que pasa, el problema surgió es que aquí en esta tablita, como hay distintas versiones para esta tablita, déjame eliminar esto. No se puede hacer este análisis, ya me acordé. No se puede hacer este análisis porque esta tablita, por ejemplo, me da el t observado, perdón, el t de 0,25, si se dieron cuenta. Y entonces lo que más me conviene aquí, ¿verdad? 0,025 es hacerlo mediante la región de rechazo. Por ejemplo, en este caso que tengo esta tablita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo la región de rechazo aquí, si se dan cuenta, la región de rechazo, T observado tiene que ser mayor a ese T a los 12 grados de libertad por alfa medios, ¿ya? Entonces, como tengo la T observado, sería 0,72, el valor absoluto, perdón, 0,73, en este caso, 0,73 tiene que ser mayor al T que acabo de encontrar, 0,73 tiene que ser, en este caso, tiene que ser mayor al 2,18. Como esto no se cumple, obviamente aquí no rechazamos, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? Ya, ahora, porque ahora me doy cuenta que esto va a depender de la tabla, porque en este caso tenemos una tablita que me da los valores de t, ¿ya? Pero, en antes que la que yo puse, creo, la otra que puse, esa tiene una distribución normal, o sea, una forma distinta, que es una que da las probabilidades. Déjame revisarla. Déjenme revisarla, chicos. Va a subir la grabación de la preparación. Es que tengo que preparar un proyecto mañana. Sí, no se preocupen. Igualmente ya voy a finalizar. No se preocupen, chicos. Yo entiendo. Yo también estoy lleno de proyectos, así que yo también. Aquí igualmente está grabado para que puedan finalizar. Ya. Creo que lo que pasa es que va a depender del tipo de tabla que tengamos en la test student. Eso es lo difícil, que va a depender del tipo de tabla que estudie. ¿Por qué? Porque hay una tabla de test student que relaciona los grados de libertad con el alfa, ¿ya? Pero hay otra que relaciona lo que es los grados de libertad con, perdón, no los grados de libertad. Una relaciona lo que es el tamaño de la muestra con como la que puse en antes. Reduce el tamaño de la muestra con el tamaño de la muestra con la probabilidad, con los valores de t. Y esa es la que busca la probabilidad. Solamente que en este caso la tengo, déjame ver, no la encuentro. Pero bueno, ya, saben que lo voy a dejar hasta ahí nomás. Lo voy a dejar en este caso porque, bueno, pues no encuentro la tabla. Pero la tabla que ahorita dispongo de la test student es esta. Y la otra no sé qué la hice. Bueno, chicos, lo voy a dejar hasta ahí nomás. Voy a parar la grabación. Bueno, no sé si se puede parar la grabación. Y voy a pasar el Word porque, bueno, pues ahí están resueltos todos los ejercicios, en este caso prueba de hipótesis. Déjame ver si puedo parar la grabación. A ver, déjame ver si que puedo detener la grabación. ¿Cómo detengo la grabación? Si acaso alguien aquí sabe, ahí detuve la grabación. Ah, acá está. Ya, chicos, no sé si se pueden salir para. Ha sido todo para el día de hoy y ya voy a pasar el video y los ejercicios, el PDF del día de hoy.
Déjame ver por qué no puedo parar de grabar. Ya me hace la